Gipsofilia, por favor, a mí no me gusta que me muevan las llaves cuando yo las pongo en un lugar. Y cada vez que vengo a buscar las llaves no están. Ajá, doctor. Sí. Usted sale un poquito aburrido de su casa hoy. No, Y descombinado. ¿Cómo te vino con esa camisa? Mire, no se la botonó bien tampoco. tampoco. No. Ajá. Tiene que ponérsela bien. Bueno, quizás es que está pasando que estoy durmiendo bien mal. Salió rápido, fue. Estoy durmiendo bien mal. Hace días que no duermo, no duermo. Pero ¿y usted? Yo. Usted parquea su carro y después no lo encuentra. Ahorita me echaron un boche. Ah, y entonces, ¿qué Precisamente vamos por a eso. hacer? Bueno, Yo prefiero que no me toquen las llaves. ok. Y yo te prometo que antes de yo salir de la casa, yo voy a que tú me chequees a ver si voy La bien. ropa, claro. Y voy bien. Hay que salir combinado. Y esos síntomas, bueno, esos son síntomas de una posible disfunción cognitiva que tienen muchas personas cuando comienzan el camino trágico, doloroso y triste de un proceso demencial. Fíjense que no hablo de demencia, hablo de un proceso demencial. Para eso vamos a hablar hoy aquí con una experta, con la doctora Zunilda Vasallo, quien es neuróloga, y que vamos a hablar precisamente sobre los primeros síntomas y cuidado de todos aquellos pacientes que sin saberlo hoy en día comienzan a tener mala memoria, mala orientación, Y a presentar detalles. depresión, ansiedad. Bienvenido, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, es un honor tenerla con usted aquí. Quizá los pacientes que vieron pensaron que estábamos fuera de cámara, Gipsofilia y yo peleando. Sí. Pero en realidad tratamos de hacer lo que diariamente en muchísimas casas en nuestro país y alrededor del mundo está ocurriendo. Luchar con un paciente que sin saberlo ya está dando los primeros síntomas de demencia. ¿Qué nos dice usted al respecto? Sí, ustedes tienen razón. Son cosas que vemos cotidianamente en el hogar y que la pasamos desapercibida. Cuando queremos actuar, ya el paciente está en una etapa avanzada, en donde recuperar esa reserva cognitiva, esa memoria que ya se ha perdido, cuesta mucho. Y se necesita de un abordaje multidisciplinar, no solamente nosotros como neurólogos, sino ustedes, neuropsicólogos, psiquiatras, en el abordaje de estos pacientes. Es así. Doctora, hoy en día, cuando alguien habla de demencia, se refiere al Alzheimer. Y es bueno que usted nos dé una explicación de la diferencia, porque tengo entendido que hay muchísimos tipos de demencia y que el Alzheimer es una de ellas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el Alzheimer en realidad y otros tipos de demencia? Bueno, siempre se hace énfasis en el Alzheimer porque hasta ahora es la principal demencia, la más frecuente. Pero existen múltiples demencias. Podemos tener demencias, por ejemplo, asociadas a déficit vitamínico, a alteraciones metabólicas como el tiroides, la misma vitamina, ¿verdad? O a enfermedades ya de base que el paciente tenga. Por ejemplo, un paciente renal que llega a una urgencia porque tiene un problema del riñón, que no está filtrando bien, que ese riñón no funciona. Ese paciente urémico, que es como se utiliza el término para asociar al problema de riñón, puede hacer una encefalopatía por esa uremia, o sea, puede hacerme un trastorno demencial por esa uremia, que regularmente, regulando el riñón, podemos corregir, podemos mejorar. Pero tenemos también demencias asociadas a otras enfermedades de base. Ese paciente con una enfermedad progresiva degenerativa tipo Parkinson, muy asociada a la mía, ese paciente que hace eventos vasculares frecuentes, o sea, trombosis, que es lo que conoce la población, te va a hacer una demencia por esa disminución de neuronas que hace cuando en cada evento mueren zonas cerebrales que ya dejan de tener una función, una ejecución. Son múltiples. Doctora, dígame. Permítame hacer una pregunta para que la audiencia también se ubique. Si pudiésemos definir lo que es la demencia como tal, o sea, una definición que las personas puedan ver, identificar, ¿qué se identifica? ¿Cómo tú sabes que realmente esto pertenece a dónde tienes que ir? O sea, ¿cómo es el proceso de identificación en base a esa definición? Sí, mira, hay un estigma muy grande con el término demencia. La gente escucha demencia y dice, yo no estoy loco, yo no voy para el médico.
No nos estamos refiriendo a un paciente con un problema mental, nos estamos refiriendo a un paciente con múltiples alteraciones ejecutivas, entiéndase. El paciente que se despista, que cuando sale para una dirección no la va a encontrar, o sea, tiene fallos cognitivos. El paciente que sale mal vestido, como en el sketch que ustedes intentaban escenificar, de que no se combina apropiadamente y quizás siendo una persona muy cuidadosa con su imagen. El paciente que quizá no quiere ducharse, no quiere bañarse, pierde la memoria de que ha comido, comienza a desnutrirse. Es ese paciente que comienza a tener despiste, sobre todo la memoria inmediata, reciente. Okay. Y y comienza a olvidar cosas y a ser repetitivo en el día a día. Y quizá lo consideran como que es una persona que con la edad ha comenzado a ser insoportable, un poco tratable o de mal carácter. ¿Qué es repetitivo? Para O sea, que comienza todos a decir las mismas cosas siempre. Por ejemplo, el sketch que mencionaban de la llave. Pierde objetos, la misma persona los guarda, comienza a decir que quizás se lo están robando, O se lo lo esconden. sustrajeron, se lo escondió a alguien, dice que alguien entró, comienza a hacer alucinaciones. Ya estamos hablando, claro, en etapa avanzada, pero alucinan respecto a que le sustraen las cosas, a que entró alguien y se la llevó, que inclusive llega a decir que lo vio, olvida dónde dejó ese objeto o esas cosas. Inclusive hay personas que guardan tantas cosas que cuando la familia viene a darse cuenta tienen montones de objetos y de cosas escondidas o guardadas. No porque lo quieran hacer, sino porque olvidan que lo han guardado. Pudiéramos decir que entre los síntomas iniciales pudiera estar la memoria y la desorientación. La memoria es lo principal que se comienza a ver. Lo primero que comienza el paciente a tener como alteración es la memoria. Hechos sencillos y hechos recientes sobre todo. El despiste de dejarse el celular, el despiste de la estufa que la dejó encendida y quizás se le está quemando la comida con más frecuencia, o olvidó ponerle el toquecito de sal. Comienza a olvidarse de que quizá se vistió mal o salió inapropiadamente a la calle. Cuando está con los compañeros en el entorno laboral, comienza a ser muy insidioso con los compañeros, preguntándole por cosas que habitualmente dominaba y los demás quizá creen que está cargando a los demás laboralmente, ¿sabe? Comienza quizás a despistarse en direcciones, ubicaciones que son comunes, no una dirección que un día quizá visitó, no. Lugares típicos que acostumbra a visitar, comienza a olvidarlos y a perderse en el tiempo. Hay muchas personas, nos dice la policía, en un interrogatorio, una conversación que tuvimos en la estación de policía de Naco, nos estaban diciendo de que ellos reciben muchas llamadas de personas que están perdidos, sencillamente alrededor de su casa, que está cerca de su casa, 2, 3, 4, y llaman y dicen que están perdidos, que no saben dónde están. ¿Esto también es un síntoma? Sí, es un síntoma inclusive de etapa ya Un poquito más avanzada, más avanzada, que se suele dar, porque los despistes sencillos de memoria que se pasan desapercibidos y que no se le da importancia, suelen ser de memoria muy reciente, de cuestiones que inclusive se consideran banales, pero no es una banalidad cuando comienzan a sumarse otros despistes como ese en la ubicación geográfica. Claro, claro. Hay también otros pacientes que llegan porque sencillamente se le ha olvidado el nombre de una persona o la escogencia de una palabra. Por ejemplo, te dicen, ¿cómo se dice? Sí, son dubitativos en el lenguaje, pierden esa capacidad, esa afluencia, de ese enriquecimiento en palabra, ya no encuentran la misma palabra y son monótonos hablando con lo mismo. El discurso limitan cambia. su discurso, su lenguaje, y asimismo, las primeras palabras que comienzan a olvidarse son los nombres de personas allegadas, o que quizá no tienen una relación tan cercana, pero conocido. Y ya luego comienza entonces la pérdida de memoria de nombres del entorno, del hogar inclusive. Doctora, y después de uno ver, por ejemplo, la persona en su casa, en su hogar, identifica que tiene que recurrir a un médico porque está presentando alguno de estos síntomas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se diagnostica este proceso? ¿Qué instrumentos ustedes utilizan? ¿Qué tipo de evaluaciones ustedes hacen? ¿Cómo se hace este diagnóstico directamente como tal? Bueno, para nosotros llegar a un diagnóstico definitivo tenemos que descartar. Lo primero es descartar que no tenga una patología
añadida en ese paciente pluripatológico, hipertenso, diabético, con colesterol elevado, que son los principales factores de riesgo que están asociados a que el paciente padezca una demencia. Entonces, cuando descartamos qué es lo metabólico que está dando el cuadro, incluido aquí el tiroides también, el déficit vitamínico, hacemos una batería de análisis de sangre que cuando el paciente los aporta también nos lleva a una imagen cerebral. En la misma consulta hacemos una batería básica mental de preguntas muy sencillas en cuanto a ubicación, lugar donde se encuentra, sus datos personales. Hay personas que muchas veces su propia cédula de identificación no la conocen, no la manejan, qué sé yo, el teléfono de su casa, su dirección que está registrada en su documentación. Todas esas cosas se las preguntamos para ver cómo ese paciente se maneja. Y algo muy importante, que sea el paciente el que hable. Muchas veces va el paciente con el acompañante y el acompañante te quiere dar la información y no permite que se exprese. Entonces, ver ese paciente en ese estado basal, que no se sienta estresado. Yo a veces yo mando a los familiares que salgan y que me dejen sola con el paciente para que se sienta en confianza. Personas que no quieren hablar de su condición porque se sienten avergonzadas, les da miedo, o simplemente eso le baja su ánimo y lo deprime, el saber que están perdiendo esa facultad. La autoestima, el factor de la autoestima, y no solo eso, que uno se encuentra con situaciones y poblaciones, por ejemplo, de escasos recursos, que nunca manejaron el número de su cédula o que nunca tenían datos y a veces se avergüenzan de ese mismo hecho. Entonces, el estar solo con ellos es lo que te permite evaluar a ti la sintomatología que tú estás presentando para poder hacer un proceso evaluativo correcto. No, o simplemente dejar que ellos sean los que respondan en el interrogatorio, porque la consulta es para ese paciente. Claro que sí. Claro que Es sí. el familiar muchas veces el que quiere decir si tiene un dolor o no, si comió o no. Entonces yo le digo, déjeme a la persona hablar para que sea esa persona la que se exprese y me diga lo que siente. O deme un espacio en tranquilidad con esa persona para ver lo que me quiere decir. Muchas veces aqueja condiciones emocionales que son lo que lo llevan a sentirse retraído. Porque no solamente tenemos ese paciente que de verdad tiene esos despistes, también tenemos pacientes con condiciones emocionales de depresión que te hacen una pseudodemencia. Y es la depresión lo que hay que tratar, no buscar la posible demencia. Pero aquí entra el diagnóstico diferencial, saber hacer un diagnóstico bien dirigido si verdaderamente tiene una demencia de base, si de verdad está incubando ese proceso. Claro que sí. En términos generales, doctora Ceballos, perdón. Tranquilo, son primos. Vasallo, Somos primos. doctora Vasallo. ¿Cuáles son las estadísticas más o menos que manejamos con respecto a la incidencia de la demencia en nuestro país o en el área donde estamos ubicados? Mire, la verdad que estamos ante un problema de salud importante. Yo creo que la esperanza de vida nos ha dado más, vivir más, ¿verdad? Pero también consigo vienen las propias que se añaden a la degeneración, al envejecimiento. En países desarrollados las cifras son altísimas. Y se estima que en el Caribe, porque no tenemos cifras específicas nuestras, en el Caribe ronda de un 11.7% aproximadamente de la población caribeña con demencia. ¿Un 11? Y de ese 11.7, un 8% de la población dominicana por encima de los 60 años se estima que tiene demencia. Cualquier tipo de demencia, no solamente el Alzheimer. Lo que pasa es que el Alzheimer, todo el que le hablan de demencia cree que es Alzheimer. Puede ser una demencia inclusive adquirida por un alcoholismo, por uso de sustancias, demencia alcohólica de tóxicos, tóxica, por falta por de una abuso de sustancias en general, así mismo, traumática. Traumática por un golpe, Claro. por un accidente de tránsito. Claro. Las mismas epilepsias que nosotros manejamos nos pueden degenerar en una demencia en ese paciente que tenga un mal control de las crisis, o un paciente que simplemente tuvo alguna situación oncológica y recibió algún tipo de manejo oncológico y parte de los tratamientos que reciba puedan dañar o crear una toxicidad cerebral. Ya son múltiples los factores. Entonces, en términos generales, podríamos decir que cuando tengamos un familiar que pueda estar incurriendo en cualquiera de estos síntomas, no se piense de inmediato que es una demencia, sino que debemos recurrir o acudir a un profesional para que haga un despistaje. Exacto. Y poder hacer un diagnóstico adecuado y poderlo tratar. Sí, porque, por ejemplo, usted mencionó la demencia
por la glándula tiroides, o sea, un hipotiroidismo. ¿Cuántas personas no tienen hipotiroidismo? Y el medicamento no está trabajando bien y van a tu consultorio a decirte, doctor, yo me siento peor, me hago los niveles de mis hormonas y están correctos. Sin embargo, no se piensa en la posibilidad de que por ahí viene algo más que está influyendo. Sí, sí, muchas veces puede solaparse, tener el hipotiroidismo y estar haciendo una demencia, Claro. pero es muy frecuente ese paciente hipotiroideo que tenga despistes puntuales, que tenga fallo cognitivo, pero que está asociada a un mal control de esa hormona tiroidea. Lo más impactante que yo veo en mi consulta son los microinfartos. Los microinfartos son silenciosos, son muchas veces incapacitantes y si no hay un médico que piense en ello, vamos a tratar al paciente por miles de problemas que en realidad no tiene. Lo que pasa es que la demencia vascular es la segunda en frecuencia después del Alzheimer. Sí. Y luego entonces vienen en tercer lugar las frontotemporales. La frontotemporal es algo que se está trabajando con mucho ahínco, porque hay muchas personas que lo están padeciendo, o quizás hoy se diagnostique con más rapidez porque hay un sentido de alerta entre los médicos en general, pero fue una de las demencias olvidadas. También gracias a Dios tenemos más esperanza en el futuro del tratamiento. Anteriormente un paciente con una demencia era dejarlo retraído en su hogar, aislado, que hiciera úlceras, que se encarara, que perdiera peso hasta que moría desnutrido. Hoy por hoy ya tenemos opciones no curativas, pero que sí van a paliar bastante la condición. Queríamos hacer esa pregunta precisamente. ¿Cuáles son los recursos que tenemos ahora para tratar a cualquier paciente que esté en el camino de la demencia? Los diferentes tratamientos, las opciones. El tratamiento depende de la causa. Una vez delimitamos qué tipo de demencia tiene el paciente, pues encaminamos el diagnóstico ahí. De hecho, una forma de clasificar la demencia es si tienen tratamiento o no. Dentro de las que tienen tratamiento están todas esas que hablamos que son metabólicas, que están asociadas a entidades de enfermedades crónicas o degenerativas, en donde el tratamiento es paliar esa situación clínica que está provocando la demencia. Ahora, el Alzheimer es considerado una demencia no tratable, pero con opciones para mejorar la condición de vida del paciente. Como se dice, retrasarla. Retrasarlo. Entonces dependerá de la etapa en la que está el paciente. Un Alzheimer en etapa leve moderada, lo que utilizamos son medicamentos conocidos como anticolinesteráxicos, que lo tenemos aquí disponible en el país y tiene muchísimos años en uso. Esos medicamentos, la función que hacen es intentar enlentecer la progresión, junto con otro medicamento que ya está aprobado para usar tanto en etapa leve, moderada como en avanzada, que es el que va en contra del receptor anti-NMDA. La memantina, muy conocido. Entonces, esos medicamentos orales se utilizan en etapas leve a moderada y también en avanzada. Ya han salido nuevos medicamentos que son los monoclonales, que han dado muy buen resultado, sobre todo disminuyendo algo que es la principal génesis a nivel cerebral, de matar esas neuronas en el cerebro, que es una proteína de desecho conocida como proteína tau. Eso es, por decirlo así, un tóxico en el cerebro que no se va eliminando de alguna forma y va matando neuronas. ¿Cómo podemos determinar que una persona tiene ese tipo de proteína? Se puede hacer cuantificación en el líquido. ¿Ya se puede hacer? Sí. Se hace cuantificación en líquido cefalorraquídeo. Lo hacemos aquí, en el líquido sí. cefalorraquídeo. No se hace en el país, sino que extraemos la muestra y la mandamos al extranjero para analizar. Y la cantidad, por curiosidad, porque me interesa muchísimo el tema, por casualidad, ¿qué % de esos estudios que ustedes mandan fuera salen positivos? Yo solo tengo una paciente positiva. ¿Por qué? Porque positiva para demencia tipo Alzheimer, confirmando que es un Alzheimer, no otra variante, porque depende mucho de la parte económica. Los recursos son importantes. ¿Cómo funciona ese tema? Sí. Precisamente era una de las preguntas que teníamos, el tema de los costos, Sí. cómo se prepara una familia para esto, con qué tiene que contar a nivel de recursos, porque vivimos en una población con personas de escasos recursos también que a veces no tienen acceso. Yo quiero adelantarme antes que se me olvide, antes que se me olvide, sí. A cualquiera se me olvide, claro. Antes que se me olvide, ¿verdad? La posibilidad de poder decir en una familia donde ha habido varios casos de demencia, vamos a hablar del tipo de Alzheimer, ¿verdad? Que es la más frecuente. Que es la más frecuente.
¿Hay algún estudio por el cual nosotros podamos predecir de que tú pudieras sufrir del Alzheimer o no? Sí, mire, que el Alzheimer tiene dos variantes. La precoz, que anteriormente se llamaba presenil, que es la que se presenta en pacientes entre los 40 y 50 años, menos de 65 años es esa, la que empieza temprano. Esa es la que tiene el mayor componente genético. Por suerte, la prevalencia genética es muy baja, solamente de un 1 a un 5%. Y tenemos la variante que se presenta en pacientes por encima de los 65 años, que es, por decirlo así, la variante tardía. Anteriormente se conocía como senil. Ya no son términos que usamos actualmente, aunque se siguen utilizando en la familia, en el entorno. La gente dice lo que tiene una demencia senil. No está mal, era la forma que antiguamente se clasificaba y cómo se llamaban. Ahora mismo se llama precoz o tardío. Entonces, ese paciente en una etapa precoz que comienza 40, 50 años, que no solamente es un familiar, sino varios en la familia, probablemente tenga un componente genético de la enfermedad. Y bueno, más que beneficiarse de saber si lo va a padecer, es confirmarlo y tomar la medida de precaución con antelación. Se le realiza una punción lumbar y se manda a cuantificar esos precursores genéticos que son los que están asociados a la enfermedad. Ahí está la presenilina y la misma proteína tau, la confirmación de eso, en el líquido cefalorraquídeo. Pero los estudios son un poquito costosos, no es un hándicap, se pueden hacer. Ya laboratorios reconocidos del país hacen el panel para demencia, que es como se llama, y se manda al extranjero en unos 15, 20 días, la tenemos aquí. También del líquido cefalorraquídeo. En el líquido, es cuantificación de esos marcadores en el líquido. O sea que tenemos la posibilidad de poder predecir. Claro que sí, de predecirlo. Muy importante. Y de intentar modificar estilos de vida e inclusive medicar preventivamente para evitar retrasarlo, para hacer que la enfermedad se retrase. Teníamos a Gisofilia con una pregunta, yo espero que no el se tema te de los haya olvidado. no he llegado allá. Vamos a unos comerciales y cuando regresemos es tu turno entonces. Perfecto. Adelante, señor director. Estamos hablando con la doctora Zunilda Vasallo, neuróloga, sobre un tema importantísimo que es la demencia en general, la demencia también en las estadísticas que se nos reflejan en nuestro país y en nuestras áreas de un 8.7%, que es muy elevado la cantidad de pacientes, de personas que por una razón o por otra tienen ya signos que pudieran indicar que van en un proceso demencial y no lo saben. Doctora, ahora le toca a mi colega, que tiene una serie de preguntas importantes, pero yo quiero dejar para el final el manejo de los pacientes crónicos en nuestro país y la ayuda que nosotros podemos ofrecerle, la ayuda que los seguros médicos pueden ofrecer en este país y lo que se hace en otros países para ayudarla. Así que, Gisofilia. Doctora, yo le hacía la pregunta ahorita de cómo se está manejando el tema de los costos en el país, cómo la familia se prepara a nivel financiero para este tipo de situaciones, porque no es lo mismo cuando te dan un diagnóstico de esta índole que tú sabes que es a largo plazo. ¿Cómo funciona tanto en el proceso de las evaluaciones que se deben de realizar, la parte posterior, el cuidado, qué se requiere en la casa con este tipo de familiares a nivel de manejos generales? Bueno, es afrontar algo que tú no te esperas. Sí. Y la verdad que viene como una guerra no avisada. Regularmente lo primero es la negación, porque le estás facilitando un diagnóstico que probablemente genere una depresión, no solamente en ese paciente, sino en su entorno familiar. La familia se afecta en una magnitud también importante por ese diagnóstico que le acabas de dar, de es una enfermedad degenerativa que no tiene para atrás, o sea que simplemente va a ir avanzando. El costo del manejo de un paciente así es elevado, porque implica revisiones a la consulta del neurólogo, si tiene cambios de conducta, de comportamiento o inclusive las mismas alucinaciones, tiene que visitar también un psiquiatra. Tiene que hacerse terapia neuropsicológica y terapia conductual, porque mejora bastante la reserva cognitiva
y vemos un mejor manejo en pacientes que hacen un tratamiento multidisciplinar. Y todo es un costo económico porque lamentablemente las aseguradoras no facilitan apoyo por vía de seguro médico y todo lo tiene que costear la familia. Las visitas a la casa, ¿son costeadas por el seguro médico o no? No, no tienen cobertura. No tienen cobertura. Que yo sepa, no. Ni siquiera la de un médico familiar, que se supone es la primera red de apoyo en atención al hogar. No tienen cobertura por seguro. Si va a la consulta, si lleva al paciente a la consulta, sí está cubierto. O sea, un centro directamente. Entonces, cuando este paciente llega a la casa, ¿qué tipos de cuidados son los más frecuentes? Pues sabemos que hay muchos tipos de demencia, muchos tipos de procesos diferentes, pero generalmente, ¿qué requiere este paciente dentro del hogar? ¿Qué la familia tiene que hacer? ¿Cómo se prepara? Bueno, en países desarrollados hay una serie de cosas que se hacen de manera sistemática. Empezó difícil la palabra. Al menos, sí, bueno, pero lo podemos ir haciendo poco a poco, paulatinamente. En mi experiencia yo hice especialidad en el extranjero y allí se le daba apoyo en atención a domicilio con una persona que lo auxiliaba ayudándole a limpiar, a cocinar, acondicionaban su entorno, que sus habitaciones, la cama de postura, con apoyo para que se pudieran levantar cuando tenían dificultad para caminar. El baño, se evitaban obstáculos que pudieran generar caídas, porque una de las principales situaciones cuando el paciente se deteriora desde el punto de vista motor es que tienen muy alto riesgo de caída. Muchas veces estos pacientes inconscientemente se levantan en la madrugada cuando los demás están durmiendo y comienzan a deambular por la casa. Hay que tener medidas de seguridad en el manejo de fuego, o sea, la estufa, cerrarla. Si el tanque de gas está acceso, cerrarlo. Evitar que use el fósforo directamente o cualquier tipo de cosa que prenda fuego. Hay personas, adultos mayores, que han encendido la casa, que la han prendido en fuego. Evitar poner las llaves en un lugar que sea visible para esa persona porque se puede escapar. ¿Cuántos casos no vemos por ahí de ancianitos que se han ido de su casa y no han vuelto a aparecer, no los encuentran más? O simplemente le pasa un acontecimiento infructuoso, que los atropellan, los chocan, como un caso de un familiar ha llegado que le pasó algo similar. Su madre se escapó en la madrugada y la atropelló un vehículo y falleció. Evitar, por ejemplo, el acceso a escaleras, no se vayan a caer, porque en la caída, el adulto mayor es frágil y de riesgo para caídas. Sí. Y tenemos personas de esas que muchas veces no lo operan, si se fractura un fémur, una cadera, a veces no lo aguantan. Y de ahí viene la tragedia de ese paciente encamado que va a seguir siendo mucho más dependiente, que va a tener una aglomeración de medicamentos y de cosas que vas a tener que hacer que pudiste haber evitado o retrasado. La parte de la alimentación también muy importante, lo nutricional. Siempre procuramos que tengan apoyo de un nutricionista, que son los que saben cómo manejar este tipo de condiciones. Tú le puedes orientar de qué darle como alimentación, pero si el paciente pierde musculatura porque ya no camina, ya no se ejercita, ya no lo tienes en rehabilitación, que es otra etapa que hay que hacer, la fisioterapia y la rehabilitación, entonces tú tienes que buscar un apoyo nutricional adecuado, porque entonces comienzan a haber infecciones, porque nutricionalmente está bajo en proteína, bajo en vitaminas, comienza a bajar la hemoglobina, lo tienen que transfundir, o sea, es una cascada de condiciones, de situaciones que desde el punto de vista económico son costosas, porque ya hablamos del nutricionista, hablamos del fisioterapista, hablamos del neuropsicólogo o del psicólogo que te va a hacer la rehabilitación. Multidisciplinario. Es multidisciplinar, son muchas las cosas que hay que tocar en ese paciente que ya de por sí venía con una carga de patologías. En estos pacientes, más o menos hemos hablado de los pacientes ambulatorios todavía, que es una fase de ellos, pero poco a poco va perdiendo, como usted decía, la fuerza muscular y va a llegar un momento que va a estar centrado en una silla de ruedas o en la cama. Cuando esto sucede, cuando ya un paciente está encamado, que no tiene, necesita aún el ejercicio, los masajes, los baños y demás, o sencillamente se le puede tratar como un paciente cualquiera que está en su fase terminal pero ya en cama. Tiene cuidados similares, pero ya de un paciente que ha perdido la capacidad para deambular.
Porque si tú dejas a un paciente totalmente acostado, comienza a hacer escaras Ajá. o úlceras en las zonas de donde más presión recibe. Entonces ya tú tienes que tener un colchón antiescara o un colchón de aire, de agua, ¿verdad? Para que no se vaya a ulcerar mucho más. Si vino la úlcera, lo tiene que tratar con antibiótico, un infectólogo, debridar esa úlcera, y hay un cirujano. O sea, son muchas las cosas. Si tú movilizas al paciente de manera precoz, con terapia, aunque esté encamado, evita que ese paciente se anquilose. Anquilosar es que comience a retraerse. La postura que la mayoría de estos pacientes tienen es encorvada, como fetal. Comienzan a contraerse y a ponerse, a cortarse, rígido. Eso facilita también que el aseo sea más fácil, porque no va a estar espástico, no va a estar rígido. Facilita también que el cuidado, el cambio del pañal sea mucho más fácil. Que ese paciente, si lo vas a incorporar a comer, porque no le puedes dar la comida totalmente acostado, puedas tener sostén del tronco, de la cabeza. Inclusive va a evitar que progrese con más rapidez la disfagia, la dificultad que hacen estos pacientes para tragar. Si ese paciente llega a tener una disfagia, le tienes que poner una gastrostomía, una manera de alimentarlo, que eso también es otro estigma, que cuando tú le planteas colocar un medio asistido para alimentarlo, entiende que ya no hay más nada que hacer con el paciente y pueden vivir muchos años bajo esa condición. E inclusive se niegan a colocarlo por desconocimiento, entendiendo que es una injuria, un daño que se le está haciendo, y lo que se busca es que mejorar la condición, la nutricional, porque pierde esa capacidad de poder tragar como los niños pequeñitos. Así es. Ese bebé que nace, tú tienes precaución con los líquidos, los semisienta, le saca los gasecitos. Bueno, pues ese adulto mayor necesita un cuidado muy similar. Tiene precaución con lo que le vas a dar, que la comida sea bien triturada, quizá no tiene dentadura, hay que apoyar esa parte, porque al no tener la dentadura se desnutre mucho más, no absorbe igual los alimentos. Tienes que darle toda la comida. Todo tiene que ser triturado, tipo puré, poquita agua, escasa cantidad, para que no se le vaya a ir, como dicen, por el camino viejo, o sea, para que no te broncoaspire. O sea, es una serie de complicaciones y de situaciones que los familiares no están capacitados para afrontar. Y necesitan de la mano un médico que esté ahí con ellos en el apoyo, que esté orientando y que también tengan el apoyo emocional, porque cuando ellos ven que ese ser querido está bajo esa condición, emocionalmente se derrumban. No, y el sentimiento de culpabilidad cuando fallece el paciente, si no están preparados, se comienzan a decir, yo pude haber hecho esto, yo debía haber hecho lo otro, ¿tú entiendes? Entonces, tenemos a otro paciente que está vivo, que está sano, pero que está deprimido y que es una situación. Y que es otra condición que se va solapando, añadida. Doctora, en el país existe, porque hemos hablado del paciente, pero no hemos hablado, usted lo tocó ahora, de los cuidadores, que son los familiares que van a cuidar a un paciente enfermo en estas condiciones. ¿Existe en el país algún tipo de entrenamiento? ¿Existe en el país algún tipo de enseñanza por los cuales, de una forma, como digo yo, sin interés alguno, poder capacitar a las personas que están a cargo de sus familiares en su hogar? No existe directamente esa red de apoyo, de capacitación. Uno intenta hacer en el campo, en el manejo del mismo paciente. Yo entiendo que cada profesional contribuye con su granito de arena de orientar a la familia de cómo puede utilizar cierta herramienta u otra. Pero yo creo que si no existe de manera oficial una educación de la población desde pequeño, por decirlo así, de cómo tratar ese adulto mayor, el niño, del respeto que tiene que tener también ese joven, en cuidar a una persona que quizás se desoriente en la calle, en apoyarlo, ayudarlo a subir la acera, ubicarlo. Hay personas que lo toman de burla y lo ven como un chiste, que alguien le diga que no sabe dónde está. La humanización propia, ¿verdad? Que la sociedad está perdiendo. No tenemos condiciones de entidades que eduquen. Nosotros mismos en el campo de trabajo intentamos hacerlo. Y se hace cuesta arriba porque es difícil. No solamente un paciente para apoyar y una familia para apoyar. Son muchos pacientes porque esta es la cuarta enfermedad a nivel mundial. En primer, segundo y tercer lugar está el cáncer en primer lugar, las enfermedades cardíacas, en tercer lugar la cerebrovascular y en cuarto la demencia, sobre todo el Alzheimer.
es una enfermedad que en muy poco tiempo se va a convertir en segundo o tercer lugar, Sí. en posicionamiento. Sí. Porque vamos con mejor esperanza de vida, vivimos más, pero también tenemos condiciones que van deteriorando. Una condición de salud bastante costosa. Volviendo un poquito atrás a una parte que usted tocó por arribita, en cuanto a los nuevos medicamentos. O sea, es bueno señalar que no los medicamentos son la parte esencial de este manejo, sino que hace falta los medicamentos cuando hagan falta, pero también el manejo del paciente como tal, la parte psicológica, nutricional, deportiva, en fin. Ahora, de los nuevos medicamentos, de los fármacos últimos que han salido, ¿cuáles tenemos en el país? ¿Cuáles no tenemos? ¿Y qué posibilidad de poder ayudar a un paciente de esta naturaleza con los mismos? Aquí en el país tenemos solo disponibles los tradicionales. Ahora mismo existen los denominados monoclonales, que el lecanemab, que es el más reciente y que más se está utilizando, el que más ha demostrado disminuir la acumulación de proteína tau. Y en etapa inicial ha disminuido o ha enlentecido de manera muy, por decirlo así, muy breve, la evolución de la enfermedad. Aquí no está disponible todavía ninguno de los monoclonales. Pero el hecho de que no esté aquí no quiere decir que no tengan opción de usarlo. Se pueden importar, o sea, traer y suministrárselo al paciente con su costo añadido, ¿verdad? Claro, claro. No tienen cobertura por los seguros. De hecho, la mayoría de los tratamientos que existen para la demencia tipo Alzheimer no lo cubren los seguros. Quizá te proporcionan una dosis un par de meses y ya después te sacan de la cobertura cuando ven que es una condición realmente de una demencia avanzada o tipo Alzheimer. Y esta cobertura que tienen los seguros que tanto pregonan sobre los procesos ya finales. Los paliativos. Sí, los seguros tampoco lo cubren porque nosotros vemos constantemente gente peleando de que van a la presidencia y que tratan de inscribirse en una lista para... En programas. Sí, en programas de medicamentos catastróficos, que es como le llaman. Sí. ¿Qué realmente existe? Probablemente cuando ya tengamos esos monoclonales aquí en el país para uso en el paciente con demencia, van a ir a lo mismo que se conoce como los programas de alto costo y quedarán, como ya conocemos, en el olvido. Mucha gente afanando por conseguirlo, quizá algún otro paciente lo consiga, pero no tenemos apoyo de las aseguradoras, ni de las locales ni del gobierno, o sea, la aseguradora del gobierno mucho menos, porque el abuelito con una demencia, con un Alzheimer, se considera que ya por la edad no necesita cuidado, se retrae en una esquina, se deja abandonado en una esquina y muchas veces no se le presta el cuidado que se merece. Cuando todos, por decirlo así, si no morimos, no vamos para allá. Claro, todo el mundo va a envejecer. Claro. Y llegará un punto en el que quizá tengamos esos despistes y necesitemos ese tipo de apoyo. Pero pasa mucho, hay que concientizar a la población, a las familias que tienen un paciente en esa condición y saber que no tenemos el apoyo económico. Estos medicamentos nuevos que usted señalaba, que sabemos que están en práctica en Estados Unidos y en Europa. En Europa, sí. ¿Verdad? ¿Cuándo fue que salieron a la luz pública? Tenemos más de 5 años ya. Más de 5 años. Lo que pasa es que han habido varios que se han ido retirando porque han dado complicaciones añadidas. Cuando un medicamento sale al mercado que ya se usa en la tercera fase, que se ponen en experimentación, luego viene la parte de los reportes de complicaciones y de efectos adversos. Entonces han habido 2 que se han retirado por efectos adversos y uno de ellos volvió a retomarse con un replanteamiento de la molécula. Pero se ha demostrado que han ido mejorando la acumulación de la proteína tau. O sea, hace cuantificación de esa proteína de desecho cerebral y se ha visto que la ha descendido. Con mucha esperanza de que se sigan modificando y que sigan perfeccionándose. Y desde el punto de vista neurológico, usted como profesional, como neuróloga, y esta no es una pregunta para usted porque usted no es gobierno, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, hubiera sido prudente
el nosotros haber tenido hace 4 o 5 años atrás ese medicamento aquí para ayudar a las personas que pudieran beneficiarse, o se está esperando quizás a que pasen 10 años, se comprueben los medicamentos que sí son efectivos, descartando los que no son efectivos, sin llegar a pensar la cantidad de personas que van a morir en ese periodo. Bueno, lo que pasa es que las autoridades muchas veces retrasan bastante aprobar la cobertura por el costo que eso implica. No solamente contamos con pacientes con demencia en el área de neurología, allí tenemos pacientes con epilepsias refractarias que no tienen apoyo económico de las aseguradoras y del gobierno. Tenemos pacientes con enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, que casi siempre son mujeres en etapa fértil, jóvenes. Tenemos pacientes con Parkinson. O sea, son muchas las enfermedades degenerativas que nosotros como sociedad abogamos y que entiendo que sí, que se ha solicitado cobertura de muchísima medicación y se le niega o se pone en retraso. Simplemente se queda ahí en stand-by y eso se va quedando en el baúl del olvido. Y todo eso es una carga económica para las pacientes, para los familiares y también para nosotros como profesionales, porque Sí. vemos que teniendo los recursos en otros lugares o Ahí teniendo está. las opciones terapéuticas no las podemos ofrecer a los pacientes. El sentimiento de frustración es muy De grande frustración de manejo. cuando tú sabes que tienes la posibilidad de tratar a un paciente, pero que tu país no hay ese medicamento. Y no le pone esa opción, no se lo facilita para nada. Entonces Por- eso la verdad que se hace cuesta arriba y como dice usted, crea frustración. Sí, una frustración muy grande. Y vemos también la estampida tan grande de personas que buscan en el exterior el poder resolver su problema cuando en realidad lo pudiéramos resolver aquí también. Aquí mismo. Porque hay tanto Sí, que dinero tienen que irse. hay tanto dinero que se pierde en otras Tienen cosas. que irse. ¿Tú entiendes? Y no ayudar al ser humano, que es yo creo que es lo principal que debiéramos tener presente. Doctora, tengo una pregunta. Volviendo al tema de los asuntos familiares y todo eso, el manejo sobre todo de los cuidadores. Me preocupa un poquito, sobre todo el tema con el cuidador, porque yo soy de las personas que opinan que el cuidador tiene que tener mucha resistencia para esto. No es ni siquiera fuerza para poder cargar a las personas cuando necesiten ser movilizadas, no, es más resistencia, sobre todo resistencia emocional y aguante, o sea, tener un soporte. Pues muchas veces el cuidador se ve sometido a una serie de situaciones, a veces se lo dejan a una sola persona, a veces los demás se apartan, que eso también lo vemos con mucha frecuencia. Siempre hay un hermano que es el que cuida a la persona, siempre hay alguien que es el que se encarga, siempre los otros hermanos van, visitan y se van. Entonces, estos cuidadores se ven sometidos a una serie de situaciones. ¿Hasta qué punto usted considera prudente de que de igual manera como se solicita el apoyo para estas personas que están sufriendo un proceso de demencia, también esos cuidadores sean asistidos porque realmente necesitan ayuda, terminan en un estado? Es como yo le decía al doctor hace unos años, es muy difícil para alguien que no ha vivido una situación saber realmente lo que se siente. ¿Por qué? Porque te llegan, tú puedes orientarlo, tú puedes decirle muchas cosas, pero vivirlo es otra situación. Sí, es diferente. Entonces, el cuidador, ¿qué usted considera que debería de hacer cuando llegan a su consulta, que usted ve ese nivel a veces de desgaste? ¿Cómo usted lo maneja normalmente? Bueno, yo siempre le sugiero que entre las familias, si son varios hermanos, se compartan el cuidado Sí. en el mismo entorno donde vive el paciente. Muchas veces la dinámica que utilizan por facilidad es trasladar al paciente de una casa a otra. Y el paciente anda como en un manejo. Pero se desorientan mucho. Sí. Regularmente, como dice usted, se desorientan, se desubican, se ponen más agresivos, se Sí. pierden más en el tiempo. Entonces, yo siempre les sugiero que sea en el mismo entorno habitual, Y en que su ellos casa, roten. en su hogar, y que sea la familia la que se rote. Es difícil porque eso es una dinámica familiar. Sí. Eso es un apoyo entre ellos y de unión familiar que tienen que tener para ese cuidado de ese paciente. Pero sí lo vemos, ese agotamiento en ese cuidador que hay que cuidar también. Muchas veces yo tengo al mismo cuidador que me dice, un día de esto voy a pasar por aquí porque a mí se me están olvidando las cosas. Sí, claro. Mimetiza el mismo cuadro que hace el paciente. Sí.
intenta extrapolarlo y se siente que está también perdiendo la memoria por ese mismo agotamiento, por ese mismo cansancio y también por la depresión que suelen tener. Sí. A la familia hay que darle un apoyo también neuropsicológico, un apoyo Total. psiquiátrico. ¿Por qué? Total. Porque esos familiares también se lastiman y se sienten mal de ver a ese familiar así o sienten miedo de que van a tener una enfermedad como esa. O de lo que pueda pasar, porque muchas veces cuando está en procesos avanzados nos vemos con situaciones que incluso hasta la cocina tiene que modificarse. ¿Por qué? Por el acceso a ciertos instrumentos, cosas, y a veces el familiar entra en un estado de miedo, de temor ante lo que pueda suceder, que puede causarle situaciones, o sea, y el entorno, lo que usted conversaba ahorita, el tema del entorno es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando ellos perciben una variación, se desorientan. Al desorientarse, por eso que se dice, traten de dejarle incluso la pared pintada del mismo color, que identifiquen el lugar. Cuadro, su mismo mueble. Hay adultos de estos que lo llevan a centro para persona mayor, para atención de cuidado, cuando la familia quizá no está en el país y no lo puede cuidar. Y entonces en ese mismo centro se intenta de hacer una recreación de su habitación, Sí. para que el paciente sienta que está en su casa, que está en su habitación, porque eso también genera más confianza, más tranquilidad, más paz. Y estos pacientes siempre tienen predilección por un familiar, siempre tienen... Sí, siempre. Y casi siempre tienden a recordar uno de los familiares. La familia te lo dice, no, él se acuerda de mí nada más. ¿Tú entiendes? O le come la comida a esa persona solamente, sí. Muchas veces tienen la fobia de comer la comida de alguien más. Pero no porque no quieran a ese familiar, sino porque su misma condición hace que cree esa conducta y por eso entonces el otro con el que mejor se lleva es el que se ve más cargado, porque es conmigo que come, porque nada más es de mí que se deja asear, porque quizá conmigo está más tranquilo, se siente más en confianza, pero es propio de la enfermedad, porque poco a poco va olvidando. Todos esos pacientes que ya lleguen a la parte terminal, ¿verdad?, no sufren tanto porque están verdaderamente desconectados. Pero esos pacientes que van avanzando por el camino de la demencia, es terrible el estar tú en un lugar y no saber dónde tú estás. Sí. Es terrible ver entrar a personas que tú no recuerdas, que tú no sabes quiénes son. Sí, le queda mucha angustia. Y un miedo enorme, un miedo enorme. ¿Tú entiendes? Y entonces esas cosas hay que pensarlo, no se puede estar regañando pacientes. Muchas veces tú te encuentras pacientes golpeados porque el cuidador ha perdido la paciencia y en algún momento ha hecho cosas que después lo lamentará toda la vida. O sea que el paciente demente o paciente terminal cualquiera, pero un paciente demente en una fase intermedia y terminal es una persona que necesita de un amor especial, necesita de un cuidado especial. Los cuidadores necesitan de un asesoramiento profesional para poder hacerle frente a esto. Y les cuento esto porque yo tuve a mi mamá así. Mi mamá murió de Alzheimer y vivió, después que se le diagnosticó la enfermedad, vivió 10 años. Y de esos 10 años tuvo como 5 o 6 conmigo. Y yo lo tuve que cuidar. Y yo sé lo que es, ¿verdad?, ver a tu familiar ahí intacta, físicamente bien, quizás un poco más delgada, pero que no tiene ni idea dónde está. Sí, eso lastima mucho. Lo asusta y lo atemoriza. Nosotros creemos, doctora, que nos avisan, tú sabes que el tiempo aquí es inexorable, nos avisan que estamos al final de nuestro programa y a mí me gustaría que en cuestión de 1 o 2 minutos pudiera usted decirle a ese público que está escuchando, le diera el mejor consejo que usted le pudiera dar a un cuidador que está a cargo de un familiar en una etapa terminal. Bueno, el apoyo entre la familia es muy importante. Eso es lo mayor que podemos tener en nuestra familia. Quieran mucho a esa persona con demencia, trátenlo con mucha paciencia, intente pedirle a Dios que lo fortalezca, porque verdaderamente el camino es largo. Un paciente con demencia no fallece de la noche a la mañana, salvo que tenga una complicación. Por eso cuidarlo es como si ustedes tuvieran a cargo un bebé. Es muy parecido. Denle mucho cariño y mucho amor. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Estamos muy contentos de que hayas venido por aquí. Fue difícil capturarte, pero no te nos vas a escapar. Vamos a ver en un futuro programa si hablamos de los ACV, que es otro de los grandes azotes que tenemos en nuestro país y en el mundo.
muchas gracias por su A ustedes presencia. por la invitación. Y a usted, Isofilia, gracias por su Doctor. colaboración. Y a ustedes, queridos televidentes, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, aquí, en Sondeo Emocional, su programa favorito. Hasta entonces.